Importante que tenían las edificaciones, la caída de una columna significa la caída de un edificio. Ahora habíamos visto de cómo se armaban las columnas y hablaba un poquito del encofrado, que servía de nicho al hormigón fresco y tenía que tener la característica de no deformarse en el proceso de vaciado. Aquí habíamos visto también algo que nunca debe hacerse, vaciar en el piso. También habíamos dicho que el desencofrado de columna no debe hacerse ni antes de las 72 horas. Ahí habla mínimo de 48, como sugerencia, nunca antes de las 72 horas. En algunos casos tenemos columnas, cuando se requiere columnas esbeltas, es decir, que sean de secciones muy pequeñas comparadas con la altura, se pueden utilizar perfiles tal como los que figuran en esa lámina. Tenemos las columnas mixtas, cuando hay una, sobre una misma zapata hay 2 o 3 columnas, entonces tenemos en algunos casos tenemos columnas metálicas y columnas de hormigón. Y podemos ver otro sistema de columnas directamente donde son columnas huecas, porque la parte central es la que menos solicitada está, sobre todo a flexión. Los que trabajan son el borde superior y el borde inferior. Por eso es que se pueden todos los postes de instalaciones eléctricas y demás. Ahí podemos ver, por ejemplo, columnas que son metálicas que normalmente se colocan sobre un vaciado sobre una zapata que sea de hormigón armado. Vamos a ver las vigas de hormigón armado. Fundamentalmente el trabajo que tienen las vigas es de flexión. En este caso, la longitud es lo importante. Hay que tener mucho cuidado porque la flecha varía con la cuarta potencia de la luz. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo una columna de 1, se deforma 1. Si tengo una de 2, es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 veces se deforma más una columna de 2 metros sometida a flexión que está entre 2 espacios que una de 1. Por eso una columna o una viga de 5 metros es absolutamente distinta de una de 5,50 o de 6 metros. Ahí se nota claramente un detalle, el detalle de doblado para anclar la viga. También se nota, ahí directamente se hace el encofrado y para evitar que se deforme se tienen esas estructuras de peralte o de apoyo. En este caso, fíjese usted que se nota claramente que la armadura no llega hasta el borde, sino definitivamente la armadura está dentro del nicho que es de hormigón. Porque el nicho de hormigón le tiene que servir de protección a la armadura de las vigas para evitar que se oxiden. También aquí se pueden distinguir 2 tipos de armadura. La armadura principal, que es la que normalmente soporta los esfuerzos de flexión, y la armadura secundaria, los estribos, que se colocan perpendicular de la misma manera que en las columnas y tienen un espaciamiento determinado, y son los encargados de absorber los esfuerzos de corte, y también permitir la estabilidad formal de la viga para que en el proceso de vaciado no se deforme. Aquí podemos ver, por ejemplo, de qué manera se hacen las vigas. Las vigas, es posible que las vigas puedan estar apoyadas sobre el suelo, como figura ahí en la estructura de la izquierda. Y a mano derecha vemos una viga muy armada que tiene un doble sistema de estribos. Mientras más cerca del apoyo está la viga, más tupido, son más tupidos los estribos, porque cerca de los bordes es donde está el mayor esfuerzo de corte, mientras que en el centro es el mayor esfuerzo de flexión. La separación entre puntales, cuando utilizamos las estructuras que normalmente se usan en Santa Cruz, deberían estar separadas cada 80 centímetros. Hay que colocar galletas para garantizar que la armadura nunca esté en contacto con el borde, de manera tal que se pueda oxidar. De la misma manera que se hace con las columnas, evitar las cangrejeras, los huecos, las perforaciones, se requiere el vibrado y el golpeado de
encofrado para que no se atore la mezcla. Pues hemos dicho que mientras más seca es la mezcla, es mayor la resistencia mecánica del hormigón. En muchos casos, las vigas se arman y se montan directamente en obra, pero en otros casos, dado que la estructura es extremadamente pesada, directamente se arman directamente en el lugar donde van a trabajar. Ahí podemos ver, por ejemplo, los encofrados, el encofrado que va a tener esa viga. Tenemos los puntales, tenemos los cabezales de los puntales, y después a mano derecha vemos cómo se va colocando, ¿verdad?, el espacio para permitir que en ese lugar se pueda colocar el hormigón. Y ahí estamos hablando de los 80 centímetros. La mayoría, hoy en día, no se usan más este tipo de cosas. La mayoría de los puntales que se utilizan ahora son metálicos. Y en lugar de tener cuña en la parte de abajo, directamente tienen un sistema de rosca que permite regular la altura de todo y cada uno de ellos. Aquí podemos ver el clásico encofrado de vigas con madera. Ahí tenemos la cuña. Hoy en día, si ustedes agarran en las edificaciones, en el 99% de los casos ya no se usan puntales de madera ni cabezales, sino directamente se hacen con puntales metálicos. Antes había toda una ciencia de cómo calcular estos encofrados para las vigas. Pero podemos ver claramente que la idea es garantizar con esos elementos diagonales que el encofrado se abra durante el proceso de hormigonado. Las cuñas permitían modificar la altura del puntal de manera tal de que poder nivelar para que todos los puntales estén a la misma altura y el fondo de viga sea el mismo. Siempre que sea posible, ¿verdad? Como normalmente son vigas de entrepiso, es posible que sean vigas de cubierta, pero hoy en día la mayoría de las que se utilizan son de entrepiso. Lo ideal es vaciar en forma conjunta las vigas y la losa. De esa manera hay una contribución de parte de la losa en la resistencia de las vigas. Entonces hay que vibrar para garantizar que no haya cangrejeras, huecos, pozos. Los laterales deben ser retirados después de las 72 horas. De esa manera también se observa si hay cangrejeras o hueco, inmediatamente hay que picar esas zonas, eliminar todo lo que esté suelto y curar o reparar esas partes huecas con hormigón de buena calidad. Mientras que directamente los puntales se los retira recién, debería retirárselo a los 28 días, pero podría retirárselo a los 21 días cuando se garantiza que el hormigón ya tiene el 70% de la resistencia que va a tener a lo largo de toda su vida. Porque evidentemente dentro de las cargas que va a soportar esa viga está, por un lado, las cargas muertas, el peso de la misma viga, de las losas, de las paredes, etcétera, pero otro lado está la carga viva, la que usted le pone, los muebles, los mobiliarios, las personas, todo lo que usted la sobrecarga. Y esa sobrecarga en este momento no está presente. Por eso permite retirar el encofrado, es decir, los puntales después de 21 días. ¿Alguna duda? Ninguna. Lo que es que visitaran algunas edificaciones para ver de qué manera se colocan las vigas, de qué manera se hacen los puntales, y voy a exigirle que para que me tienen que traer una selfie, es decir, una foto me van a pasar cada uno de ustedes donde han ido a visitar una obra y donde han visto de qué manera se colocan los puntales, de qué manera se colocan las vigas, de qué manera se hormigonan las columnas. Ese es parte de su examen parcial. Y en la próxima clase vamos a ver todo lo que son losas. Terminamos lo que son losas. Vamos a ver un poco todo lo que son bóvedas. Y prácticamente con eso terminamos la materia.
Pero para la próxima clase me van a pasar ustedes una selfie, me van a pasar y yo les voy a mandar el enlace y me van a mandar de que han visitado esas obras. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Muy bien, que tengan buenas tardes. Gracias, ingeniero.